Hola. Lucy, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Yo bien. Bueno, ya venimos de hablar de México, de todo el proceso, de sus armamentos, todo eso, y vamos a ver qué nos cuentan desde Ecuador sobre lo que está pasando. ¿Y qué acciones van a tener desde el mismo país ecuatoriano, pues con su presidente por todo lo que hizo, ¿no? No vamos a empezarlo sin antes decirle que este video fue tomado del canal Juan Astillero, así que los invitamos a que vayan, se suscriban, vean su contenido y bueno, no siendo más, Parece que sea un buen análisis geopolítico sobre esta tal parece que sí. situación. Y tiene un invitado muy especial, así que vamos a ver el video. Vamos juntos. Mire, escuché en este programa en Ecuador en directo una entrevista con el doctor en jurisprudencia Carlos Bravo Macías, ciudadano ecuatoriano. Es abogado en libre ejercicio profesional. Fue gerente general de la Agencia de Garantía de Depósitos del Ecuador de 2008 a 2009. Vamos a hablar con él acerca de lo que está sucediendo en este diferendo grave conflicto, crisis entre los gobiernos de Ecuador y de México. Está con nosotros pues el doctor Carlos Bravo Macías, a quien saludo con gusto. Carlos, buenas tardes. El micrófono, Carlos, por favor, micrófono. Está silenciado. Hay que darle ahí en la figurita del micrófono, darle clic y con eso activamos nuestro micro. Listo, Carlos, gracias. Perdónenme. No, de nada. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a México. Buenas tardes. País tan querido para los ecuatorianos, me tiene a sus enteras órdenes, estimado Julio. Gracias, Carlos. Carlos, ¿cuál es su valoración de lo que ha sucedido en el tema de ese asalto a la Embajada de México en Ecuador? Uno, y la respuesta del gobierno de Ecuador ante esa crisis que se ha desatado y que ha implicado una condena en la Organización de los Estados Americanos. ¿Cuál es su valoración, Carlos? Bien, Julio. Mire, el Ecuador ha vivido días muy difíciles a partir del 5 de abril, a partir de esa noche oscura, oscurísima, que lamentablemente quedará grabada en las páginas de la historia del Ecuador como una noche nefasta, negra, en donde todo el mundo nos habrá visto como unos verdaderos salvajes, que no lo somos, por una actuación absolutamente desaprensiva del presidente de la República y su equipo de gobierno. Es lamentable lo que ha sucedido. Mire, mi estimado Julio, permítame a mí como ecuatoriano, hablo por mí porque no represento a nadie, me siento yo avergonzado, no ofendido por unas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no sé en qué fibra íntima le tocó al presidente ecuatoriano Daniel Noboa, porque no se entiende respecto a unas declaraciones, a una narrativa sencilla, más bien dirigida a medios de comunicación, que dicho sea de paso, aquí en el Ecuador, permítame recordar, un amigo los bautizaba a estos medios de comunicación mercantilista, vasallos del poder de turno, se los llamaba cloacas con antena. Yo creo que la intención del presidente López Obrador estaba implícita en sus palabras, que iba dirigida a estos medios, tan parecidos como los ecuatorianos serán, digo yo, también en la República Mexicana. Entonces, yo no vi nada más que una narrativa en la que, además, con mucha certeza, el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba de hechos reales que hasta el día de hoy se están investigando dentro de las lindes patrias ecuatorianas y que el mundo las conoce fuera de ellas. Así que es lamentable lo que ha sucedido. Como le digo, por mi parte, yo, Carlos Bravo, pido disculpas por estas actuaciones tan malas, pésimas del gobierno ecuatoriano. Así que yo creo que por ahí deberíamos empezar. El gobierno ecuatoriano debe sensibilizarse, ¿no? Debe enfriarse, porque estamos atravesando aquí por un momento político, como tantos
tantos que se atraviesan, yo digo, a tiempo seguido. Estamos a puertas de una consulta popular y desde mi punto de vista y el análisis que usted me pide, yo creo que esto fue una gravísima equivocación del presidente Noboa para producir un efecto político a su favor en una consulta popular que se la venía en pique y que creo que sigue en pique por estas actuaciones. Claro, Así claro. que esto es lo que ha sucedido, es muy lamentable y muy vergonzoso para mi país, estimado Julio. Carlos, ¿cómo explicar todo lo que ha sucedido, esta serie de aberraciones jurídicas, de abuso de poder político, de desbordamiento de la fuerza pública para allanar y para una embajada y secuestrar a una persona sujeta a un proceso de asilo? Le pregunto, ¿quién es el presidente Noboa? ¿Qué representa? ¿Cómo ha formado su equipo? ¿Quiénes le asesoran? ¿Qué representa Daniel Noboa? Bueno, el presidente Noboa, desde mi punto de vista, representa a la derecha más recalcitrante de la política ecuatoriana y del Ecuador, ¿no? Aquí se lo conoce como el niño rico. El niño de papi. El niño rico que será heredero de una gran fortuna de su padre y que viene desde su abuelo, desde Luis Noboa Naranjo, una persona realmente de muchísimo prestigio, su abuelo, sí. Conocido en el Ecuador ampliamente, pero él que se jacta de ser el presidente más joven elegido en la historia del Ecuador, creo que su inmadurez le ha pasado y le va a pasar unas consecuencias gravísimas que tendrá que afrontar en el mediano y en el largo plazo. Tal vez no este momento, ¿no? En este momento no, pasará esta consulta popular y bueno, ya veremos cómo se van determinando los hechos. Pero ¿quién es el presidente Noboa? Para mí, en realidad, es una persona que llegó al poder sin ninguna experiencia, que no está preparado para gobernar. Sí, el sueño presidencial le ha quedado inmenso, pero inmenso. Sí, Fíjense lo que pasa, y claro, las comparaciones son odiosas, pero en este caso debemos hacerlo. ¿Qué es lo que pasa frente a un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que está actuando como un verdadero estadista, como se debe actuar, no con la calentura de un muchacho que nos ha traído lamentablemente en estos pocos meses de su gobierno, ¿no? Hechos que nos abochornan, que nos avergüenzan a los ecuatorianos? Y el último episodio, pues, esta malhadada invasión a la embajada mexicana. Invasión, lo Miren, es una pena porque los ecuatorianos y los mexicanos, o los mexicanos y los ecuatorianos, compartimos, pero muchos valores de cultura, valores de solidaridad, hasta en la gastronomía, compartimos esta gastronomía tan especial y espectacular que tiene México. Compartimos programas televisivos, telenovelas, es decir, una serie de hechos, y no me voy estoy hablándole prácticamente en forma coloquial, no me voy a la parte estrictamente ya comercial entre estados, entre cómo nos favorecemos mutuamente en la exportación, importación de productos, en fin. Así que somos unos pueblos hermanos, ¿no? Los mexicanos para nosotros, los ecuatorianos, son muy queridos. Yo estimo que para los mexicanos, los ecuatorianos somos igual, pero qué lamentable que haya llegado al poder un muchacho sin experiencia como Daniel Noboa y que nos haya puesto en esta situación tan grave ante los ojos del mundo. Es una pena y mi solidaridad con el pueblo mexicano. Gracias, Carlos. Igualmente acá tenemos muy clara la identificación y la solidaridad de pueblos como el ecuatoriano y el mexicano. Desde acá hacemos siempre el señalamiento de que quede muy claro que no podemos caer nosotros en la tentación de pretender generar un sentimiento de odio o de revanchismo hacia nuestros hermanos ecuatorianos. Al contrario, solidaridad en una lucha que mantenemos muchos pueblos latinoamericanos y entendemos lo que es un gobierno y lo que es un pueblo, lo que es una nación. Carlos, ¿cómo se ha conformado ese poder político del presidente Noboa? Hemos tenido referencia de dos figuras constantemente, la ministra del Interior,
de origen mexicano, nació en Durango, en México, y la ministra de Relaciones Exteriores, que también estudió en el TEC de Monterrey alguna maestría o algún diplomado en México. Pero, ¿qué experiencia tienen, al menos estas dos, que son las figuras que más vemos desde acá, desde México? ¿Tienen experiencia política, valía profesional? ¿Cómo fueron habilitadas o colocadas en esos altos niveles de la política ecuatoriana? Excelente pregunta. Desde mi punto de vista, Julio, y de lo que se conoce, ninguna de las dos tenía las credenciales para ejercer las carteras de gobierno que están ejerciendo. ¿Cómo llegaron? La doctora Palencia, abogada de la Corporación Novoa, es decir, el grupo empresarial familiar del presidente de la República, ocupando la cartera de gobierno. Yo creo que para mí, desde mi punto de vista, haber sido abogada de ese grupo empresarial no son credenciales ni siquiera mínimas, peor lo suficientes para haber accedido a la cartera de gobierno, que es una cartera sumamente complicada en realidad, en la que se manejan temas políticos que hay que saberlos manejar con verdadero conocimiento, como en todos los ámbitos. Y respecto a la señora canciller, tampoco conozco yo que ella tenga alguna expertise en materia diplomática o que sea una internacionalista, ni mucho menos. No le podría decir con exactitud. Bueno, hasta el momento van cosas muy interesantes que ha tocado el señor Carlos. En primer lugar, tocó un dato muy, muy interesante, que fue las declaraciones que hizo en su momento ALLO, y que para él fueron la consecuencia o la respuesta que dio Novoa fue el allanamiento como tal a la embajada. Como él lo dice, y estoy muy de acuerdo con él, pues es solo una opinión política que la puede dar cualquier otro presidente, hasta el de nosotros también da opiniones. Entonces, pues sí es algo que uno dice, bueno, sí, dijo lo que opinaba, pero no creo que eso dé para semejante hecho. Digamos que con anterioridad, pues ya se le había preguntado un poco sobre qué opinaba sobre el gobierno de Milei y todo esto, y creo que ALLO ha sido siempre muy, muy delicado al tocar estos temas. Sí. Siempre lo toca como con pinzas, como que muy, muy superficial, para no herir sentimientos. Siempre ha sido, creo que, en lo que cabe la palabra, muy respetuoso. Entonces me parece muy coherente lo que dice él al manifestar de que no le parece coherente, no le parece pertinente que el presidente Novoa hubiera tomado pues estas determinaciones por un hecho que al fin y al cabo son solo una reflexión y una opinión de un mandatario como lo es el presidente ALLO, ¿sí? O sea, así como él puede opinar de Estados Unidos, de Ecuador, de Brasil, él puede opinar de todo lo que quiera porque pues es el poder, o sea, él puede opinar, él es una persona común y corriente y puede opinar en lo que él quiera, y más si se trata de política, cuando él es un presidente, pues obvio que claro, él va a tener sus ciertas perspectivas de gobierno dependiendo de la persona que esté a cargo, ¿sí me entiende? Él simplemente dio su opinión frente a las elecciones que tuvieron, cómo se llevaron, pues, todas estas, la muerte de este personaje que terminó haciendo como una especie de efecto mariposa y pues terminó no en el poder debido a todo este sinnúmero de situaciones que pasaron muy raras, muy extrañas, referentes a las elecciones en Ecuador. Entonces me pareció un dato muy muy bueno. Por otro lado, creo que tiene mucha razón al decir que Novoa es una persona inexperta, una persona, un riquillo que, como tú dices, simplemente llegó en paracaídas al poder y ya, o sea, no tiene experiencias de nada, no sabe de nada y por lo tanto es muy susceptible a manipulaciones. Sí. Entonces ahí es donde va el quién está detrás de esto realmente, porque pues al ser una persona inexperta pues se va a dejar llevar o influenciar por lo que le digan las personas que él creen que pueda ser conveniente para su gobierno, ¿sí? Y lo que hizo Novoa al hacer esto fue, o sea, para él era demostrar eso.
demostrar que él tenía las riendas y que cuando él quisiera, él podía hacer lo que él quisiera y nada iba a pasar, ¿sí me entiendes? Pero cuando ya se vienen todo este poco de sinnúmero de represalias, de que la gente no está conforme por lo que él hizo, es ahí cuando él no sabe a quién echarle la culpa directamente, porque, o sea, según lo que nos dice él, pues las personas que estaban a cargo, se supone, de esta decisión, pues realmente no tenían como el conocimiento tampoco. Entonces uno dice, no, todo fue manipulado, todo fue... La otra que tiene que ver con las chicas, con las funcionarias que contrataron. Por eso, y es que si te pones a ver, Cancillería, una persona que no tiene el conocimiento, no tiene el recorrido exacto necesario para poder encargarse de este tema. Y, o sea, si tú te pones, es que fue, como te digo, fue algo, la persona que le aconsejó esto lo hizo con mucha predeterminación, ¿sí me entiendes? En primer lugar, fue una humillación desde que entran a la fuerza a la embajada y que agredieran además a las personas que estaban ahí dentro, que los apuntaran, que los sometieran, que les hicieran tantas cosas, es aún más desgarrador. Es algo que uno dice, no, pues yo hubiera estado ahí. Y mira que nos han dicho algo muy interesante. ¿Cómo es posible que si supuestamente esto fue algo que pasó así de la nada, habían ya periodistas en la entrada de la embajada de México grabando todo? Porque es que antes, o sea, una cosa es que ya hubiese pasado, digamos que ya hubieran entrado y llegaron los periodistas después a ver cómo salían y eso, ok, pero desde antes, o sea, desde antes que se entrara ya estaban ahí los periodistas. Entonces uno dice, eso y tiene toda la razón. Uno dice, entonces sí era premeditado, porque pues, o sea, para que pasara todo eso es porque ya lo tenían planeado así, ¿sí me entiendes? Y eso es aún más devastador, porque es que no solo hizo, o como dijo él, arrodilló al pueblo mexicano ahí, sino que además lo hizo públicamente. ¿Sí me entiendes? Porque no es algo que digamos que uno supiera el otro día después de haber pasado por algún noticiero o algún periódico. No, es algo que se supo en el mismo instante porque ustedes saben que hoy... Exacto. Bueno, sigamos viendo por acá. Sino es la llegada de una funcionaria al gobierno por simple amistad o contactos con el presidente de la República. Por ser amiga de ellos. Estos hechos son los que nos tienen así, de cabeza, que nos tienen mal, porque con otros funcionarios al frente de esta cartera de Estado, yo creo que no estaríamos atravesando por este gran bochorno internacional. Llegaron a improvisar. Yo creo que las dos funcionarias a las que usted concretamente hace referencia, específicamente la señora Palencia, por ejemplo, ahora ya se ha salido por la tangente. Todo le atribuyen al presidente Noboa, que él dio la orden para incursionar en la embajada mexicana y que ella, pues, con este conflicto de intereses entre un país y el otro, lo que había hecho es excusarse. Y yo creo que no cabía ninguna excusa. Lo que cabía es la renuncia de esta mala funcionaria. Porque al final del día, como decimos acá coloquialmente en el Ecuador, linda la cosa. Sigue disfrutando del carguito público. Sí, y ahí tengo que aportar algo, es que fue una vergüenza de ella, descarada también, porque en las reuniones que se hacían entre México y Ecuador en este caso, en esas reuniones estaba siempre presente y no se daba cuenta que siempre la estaban grabando, o sea, siempre la apuntaban a ella, o sea, es descarado. Yo voy y me escondo, al menos hago como Judas. ¿Sí? Judas cuando Judas cuando traicionó a Jesús fue y se ahorcó. ¿Sí? Salió de ahí. Ay, ¿quieres que se mate? No, pues yo voy y me ahorco, ya lo sé, pero yo no me quedo por ahí tampoco. O sea, es vergonzoso, y más cuando tú vendes tu patria, cuando vendes tu gente, ¿sí? Cuando tú te vas al exterior, cuando tú te vas a otra parte, tú te vas a triunfar y desde allá tienes que mirar tu patria. Tu pueblo donde tú naciste. Y dejar en alto siempre su patria. Tu pueblo donde tú naciste. Tu ciudad donde tú naciste. Esas personas que te vieron crecer, quizás desnudo, quizás bañar, quizás como en mi caso.
¿sí? Que te dio en un gajo de pilla, que te dio en un chontaudo, que te dio en un vaso de agua. Esas personas esperan algo de ti, se sentían orgullosos cuando ellos mismos hubieran escuchado de que tú, como representante de los mexicanos en este gobierno, hiciste tal y tal cosa por ellos para protegerlos. Claro. Si hubiera renunciado, el pueblo mexicano te estaría agradecido. No, y es que, digamos que lo que se esperaba de ella, y es triste, porque siendo una mexicana nacionalizada ecuatoriana, yo diría que era como la intermediaria entre estos dos países. Claro. Era la persona que tenía que llegar a esa unión de fuerzas. Así fueran corrientes políticas distintas. Tenía que llegar a esa unión y tenía que siempre velar porque su país estuviera en armonía con Ecuador. Mira, ¿sí me entiendes? Y como dice él, bueno, el presidente de la orden es mi país, yo nací allá, yo puedo estar trabajando acá, pero es mi país, yo renuncio. Y de inmediato le digo al presidente de mi país, vea, quieren hacer esto y esto y esto. Claro. De las mieles del poder, del sueldo que le otorga el Estado para esa función, y claro, pasa el episodio, ¿no? El bochorno no pasará en años. Y en años. Como ministra de gobierno. Entonces claro, yo creo que estos hechos nos avergüenzan aún más a los ecuatorianos. Carlos, le agradezco mucho esta posibilidad de platicar de un tema que tiene muchas aristas. Ahorita que habla de la actual ministra del Interior y de Gobierno, la señora Palencia, abogada de la Corporación Novoa, pues litigando incluso para no pagar impuestos, una alta cantidad, según sé, de impuestos de la Corporación Novoa. Pero cierro solo preguntándole o pidiéndole su opinión de cómo considera si estamos en presencia de algo en lo cual hay intereses externos, si hay un proceso de buquelización de políticas que está abarcando a Ecuador, y si hay algún indicio de injerencia, en este caso de Estados Unidos, que es el país nativo del propio presidente Novoa. Carlos. Sí, mire, yo creo que el primer efecto de esta buquelización, el primer efecto es este juego artificial por la consulta que se avecina. Ese es el primer efecto que el presidente Novoa quiere acaparar a su favor, ¿no es cierto? Eligiéndose en la persona anticorrupción, que no le importó atropellar convenios internacionales, ni las convenciones de Viena, ni de Caracas, para tener un trofeo político, ¿no? Un trofeo político al que yo creo que también se han vulnerado sus derechos. Ese para mí es el principal rédito que hoy por hoy va a conseguir el presidente Novoa, pero que le será y les hará sumamente caro a mediano y largo plazo. Así que yo concluyo diciéndole que van todos mis respetos para esta gran patria mexicana, patria de Cuauhtémoc, patria de Benito Juárez, patria de Morelos, patria de Sor Juana Inés de la Cruz, a quien me gusta citar en mis alegatos profesionales. Ella decía, yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Y creo que esta frase de Sor Juana Inés de la Cruz le cae muy bien para que el presidente Novoa la estudie y la analice. También Sor Juana Inés de la Cruz decía, ¿quién peca más? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? Ojalá tengamos mejores días para estos dos pueblos hermanos y amigos como son el mexicano y el ecuatoriano. Muchas gracias por la entrevista, Julio, que tiene siempre a la orden. Gracias, Carlos. Seguimos en contacto. Gracias. Hasta pronto. Mire, escuche. Bueno. La verdad, ya creo que hemos dicho muchísimo sobre el video, pero sin embargo hay algo que aportar, es que el hombre sigue reiterando la relación entre estos dos pueblos. Y lo que se busca honestamente es que estos dos pueblos también continúen unidos, ¿sí? Sabemos que esta persona traicionaron a México. Eso no lo podemos evitar más, ¿sí? ¿Cómo Daniel Noboa va a lograr solucionar esto? Lo sabremos más adelante cuando la ONU se reúna. Cuando la ONU, la CELAC,
la OEA lleguen como a un punto de equilibrio y se sepa de pronto las sanciones que van a tener Ecuador, por un lado. Y por otro, quiero rescatar mucho lo de la buquelización, que creo que no lo había visto desde ese punto de vista, pero sí tiene su coherencia, porque pues ya veníamos viendo que Noboa venía implementando como esa fuerza bruta contra las pandillas que hay también en Ecuador. Incluso hubo una semana muy fuerte en Ecuador que se veían videos en donde las personas no podían salir de los colegios y todo eso, porque pues las pandillas estaban como respondiendo de forma muy agresiva a todo lo que venía planteando Noboa. Entonces uno dice, por ese lado sí puede ser, porque además me recuerda un hecho en el que el presidente Bukele interrumpió en la asamblea, en la asamblea de Senado, creo que era, con un poco de militares para que le sacaran una ley que él necesitaba que le sacaran y se la tenían que sacar. Pero en ese momento lo vi como un acto de, wow, se atrevió tanto por el pueblo, o sea, ¿sí me entiendes? Pero cuando uno ya va analizándolo y va como justificándolo, uno dice, este man tiene sus... 2 por 1. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, o sea, no se puede negar que ha hecho muchas cosas por El Salvador y devolverle la paz de poder salir, de poder ser libres, por así decirlo, pues es algo que no tiene precio, ¿sí? Porque era mucha la gente que venía sufriendo con todo esto y uno lo entiende. De pronto, la verdad yo sí estuve de acuerdo con las cárceles que hizo, porque me parecieron una buena estrategia. Sí, de pronto viola muchos derechos humanos. Al fin y al cabo todos somos humanos, pero pues también hay que mirar todo lo que han hecho esas personas. No, Lucy, pero es que ahí cuando tú te copias de una idea que alguien hizo, ¿sí? Y tú no la puedes ejecutar como es. Exacto. Ahí es donde viene el problema. O sea, este tipo trató de fianzarse o acogerse a esta idea de la buquelización, ¿sí? Y es un término que lo van a empezar a implementar. Sí. Y le van a dar muy duro ese término de la buquelización. Sí. Vas a ver. Pero ahí es cuando volvemos al punto de los contextos. O sea, nada se puede hacer. Porque a ti te funciona no quiere decir que a mí me va a funcionar igual, porque es que no son los mismos conceptos, no son las mismas personas, no es la misma población. Se pasó, tomó la parte donde Nayib Bukele entró al debate que tenían allá, que no le iban a aprobar la ley, con militares y todo, y pensó que era lo mismo que entrar a una embajada. Sí. Es cuando las leyes o cuando las ideas no se saben interpretar. Exacto, sí, muy cierto. Muy cierto. El escrito está, pero vaya, interprételo, vaya, analícelo. Sí, eso es... ¿Qué quiso decir esta persona cuando escribió esto? ¿Qué quiso decir esta persona cuando dijo esto? Eso es complicado. Y es que cuando Bukele hizo eso, tenía su respaldo también, ¿sí me entiendes? O sea, no solo fue y entró y... O sea, en su momento no se le vio como una amenaza, como algo autoritario, no se le vio así, a pesar de que pues entrar con armas de por sí ya genera como cierto pánico, ¿sí? Pero en su momento no se le vio así, simplemente se le vio como una persona futurista, podría decirse así, que tenía unos objetivos claros y que sabía que para lograr esos objetivos debía hacer tales recorridos o tales, ¿sí? Pero entonces lo que hizo Noboa fue algo que... Solo se lo imaginaba en la cabecita. Sí, o sea, de pronto en su cabeza salió bien, pero cuando ya lo ejecutó ya como que no tanto. Y otra cosa es que él como que omitió lo de Estados Unidos. Como que esa parte, sí. Ahí es cuando uno entra en el limbo, pero pues al final uno sabe que sí puede haber cierta influencia. O sea, no hay que dejar cabos sueltos, pero sí las puede haber. Los que nos dan la idea, los que nos resuelven todo este nudo, ¿cómo se llama? Esta sopa de letra son ustedes. Así que los invitamos a opinar, a dejar esos comentarios aquí abajito, a compartir el video y decirles a sus amigos que estamos haciendo contenido. Claro que sí. Y que queremos crecer junto a ustedes. Así que muchachos, si les gustó el video, no olviden compartirlo, dejarnos un mensaje. Lucy está ansiosa por leerlos. Ya hace rato que no deja mensajes porque Kicho como que se perdió. Berenice se perdió. Ana Cristina se perdió. Aunque pues, José Luis se perdió. Sí. Iván sí está ahí. Está
José Joaquín Hernández. Nos falta, bueno, Maggie también está ahí. Nos falta el Prieto. Ay, sí, el Prieto se perdió. El Prieto se perdió. Así que muchachos, miren, prohibido olvidarnos. Claro que sí, aunque sabemos que he involucrado mucho más como tal en políticas, en todo esto, y son temas mucho más gruesos, o sea, entiendo eso, pero pues recuerden que estamos abiertos a todo tipo de contenido y pues tampoco es que queramos dejar nuestra esencia atrás, claro, ¿no? somos una familia y la familia hay que apoyarse, hay que estar unida siempre. Muchachos, un abrazo para ustedes. Dios los bendiga. Chao. Chao.